Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver el tema, todos los temas. Si podemos, a modo de mega resumen, voy a resaltar las cosas más importantes de cada tema y, bueno, pues enviaros mucha suerte para el examen y, bueno, pues que os miréis todos los test, que hagáis todos los test que os he enviado, que repaséis lo que está en rojo en los temas, que son las cosas que se repiten y que suelen caer en todos los exámenes. Y cuando hagáis el examen, pues me lo mandáis y lo corregimos juntos. Bueno, sobre el primer tema, pues bueno, pues es un tema muy introductorio sobre la historia de Roma, la importancia de Roma, pues bueno, lo vais mirando. Hay cosas que pueden caer de test, pero en general no es un tema demasiado importante, ¿vale? Sí que hay cosas importantes dentro de él, pues como que algo muy importante fue la lengua, ¿no? Como posibilidad para desarrollar y transmitir la cultura romana, en este caso, a otras civilizaciones o culturas. El derecho, la romanización, son los dos grandes legados de Roma. Por eso, si hablamos de tres pilares de la civilización, hablaríamos de Atenas, Roma y Jerusalén. ¿Por qué? Porque Atenas sería la filosofía, hablaríamos de forma hiperresumida de la filosofía griega, Jerusalén, pues la religión, el pensamiento judío-cristiano, y Roma, pues lo asociaríamos lógicamente al derecho romano o en general a la romanización, no solo al derecho, también toda la cultura romana que pues es de la que somos herederos. Grecia, filosofía, Platón, Sócrates, Aristóteles, bueno, pues no nos podemos detener mucho en esto, simplemente que la filosofía es un saber totalizador que es la base de todas las parcelas del conocimiento humano, básicamente. El pensamiento judío-cristiano, pues ¿a qué nos ayuda o qué se traslada? Pues la valoración de lo bueno y lo honesto, lo recto. Es decir, las propias leyes tienen que tener un concepto de bien o del mal para poder en sí mismas poder regular, ¿no? Entonces, estas nociones o estas ideas de qué es el bien, qué es el mal, qué es lo bueno, lo honesto, qué es lo recto, pues bueno, esta valoración tiene un carácter pues también pues de pensamiento, pues eso, religioso, en definitiva. Roma da luz a su derecho, sí, pues hay que distinguir dos etapas, la prehistoria del derecho y luego la historia. La prehistoria, todo lo que hay antes de Roma. ¿Qué hay antes de Roma? Pues la cultura sumeria, babilónica, egipcia, fenicia, pues muchas culturas. En la materia normativa, pues ¿qué hay? Pues el Código de Hammurabi, lo tenéis aquí, las leyes de Solón, pues tenemos varios textos que son interesantes como prehistoria del derecho. A partir de Roma empieza la historia porque es el derecho como ciencia, conceptos básicos. Roma distingue derecho privado de derecho público. Derecho privado, ¿qué es? Las circunstancias familiares y patrimoniales y su relación entre los miembros de la comunidad. El derecho público, pues establece distintos órganos de ejercicio de poder político y que regula las relaciones entre el individuo y los entes públicos. Lo veremos más adelante. Bien. La primera recepción del derecho romano, pues bueno, aquí tenéis las primeras nociones sobre el Corpus Juris Civilis, que uno de los libros es el Digesto de Justiniano, y bueno, pues se comienzan a hacer copias y a difundirse. Y bueno, pues Irnerio, el primer maestro glosador, pues comienzan a hacer glosas, apuntes al lado de los textos, luego las veremos. Y pues los teóricos pues hablan de una segunda vida, de que este tipo de glosas, esta actividad, pues le da una segunda vida al derecho romano, que supone una recepción del derecho romano en Occidente. Y esta expresión, ¿quién la utiliza? Pues Sabin, pregunta de test perfecta que podría caer. ¿Vale? Más cuestiones. Pues sobre el digesto, pues tiene mucha importancia, es uno de los libros que forman parte del Corpus Juris Civilis, ahora los veremos. ¿Qué son las glosas? Pues unos comentarios que se hacían al margen de los textos con una finalidad explicatoria, no interpretativa. Pregunta de test, importante. ¿Qué son
también acabó, pues por el trabajo que hacen, pues se formulan reglas. ¿Qué son reglas? Pues son brocardos o determinados latinajos, es decir, pequeñas frases en latín que expresan un conjunto de cosas, una idea, ¿no? Una regla. El conjunto de glosas se recogen en el digesto y son las llamadas sumas. La más célebre, la suma de Azón. Otra cuestión de test. La supervivencia del derecho romano. Pues bien, se va el tiempo que mide entre la aparición entre la escuela de glosadores y la conclusión de esas labores en los procesos de codificación, pues en este periodo pues se considera que es el tiempo de supervivencia del derecho romano. Estas leyes pues sirven de modelo, las leyes de partida, las leyes de Alfonso X el Sabio, aunque hay veces en test, pues bueno, son textos importantes que sirven para qué, pues para recoger ese derecho romano y trasladarlo a lo largo de los siglos. Esta combinación de Justiniano denominada Corpus Juris Civilis, a partir de la edición de Dionisio de Godofredo en 1583, como se descubrió, pues es la que se aplicó en los tribunales de Europa a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. Fijaros. Desde 1533, donde es cuando se descubre, pues a partir de esta edición que recoge pues todo el texto, pues bueno, pues se utiliza en los distintos tribunales de Europa Occidental. Bueno, sobre el Corpus Juris Civilis tienes un pequeño esquema de cosas que han caído en test. Todo esto ha caído en test muchísimas veces. Tenéis que tener muy claro que el Corpus Juris Civilis tuvo especial importancia porque el emperador Justiniano en el siglo VI encargó recopilar todos estos textos en uno solo. Se llama Corpus Juris Civilis. ¿Qué textos? Pues estos 4. El digesto, el código, las novelas y las instituciones. ¿El digesto qué es? Fragmentos de juristas clásicos. ¿El código qué es? Pues las leyes imperiales, y las novelas son las nuevas leyes justinianeas o de Justiniano. Las novelas vienen introducidas por las instituciones, que es una obra de carácter docente para iniciarse en el estudio del derecho. De aquí han caído pues 3 o 4 preguntas a lo largo de los años en cada año. O sea, esto ha caído muchísimo. Entonces, mirároslo, porque esto está un poco disperso en el libro actual, ¿vale? Que os puede venir bien por si caen preguntas. Bueno, la vigencia temporal del derecho romano, pues esta aportación de Roma, sobre todo, fue todas las instituciones que se crean, sobre todo se crearon en la etapa clásica. ¿Por qué? Pues que es la etapa en que hay ese florecimiento del derecho romano que luego pues se va degradando, ¿no? Pues decirlo de alguna forma. En esa época hay artículos del Código Civil actual de 1889 que pues, se utilizan de forma literal exactamente igual, ¿vale? Ahí tienes algún ejemplo. Bueno, pues en Roma pues, se sigue en Roma sobre todo se fragua esa expresión de lo público, ¿no? El derecho público, ese interés público que hay como expresión de que pertenece al pueblo. Y vamos a lo más importante de este tema. Sistemas abiertos, sistemas cerrados. Pues bueno, los sistemas abiertos son aquellos que tenemos el Common Law y el Civil Law. Sistemas abiertos, Common Law, sistemas cerrados, Civil Law. ¿Qué se refiere el común? El derecho común, pues es es aquello que está disperso, pero se impone al común de forma común a todos los tribunales. Bueno, vamos a ver, a lo importante, esta diapositiva. El común law representa un sistema abierto. ¿Por qué? Porque es un derecho jurisprudencial que continúa en transformación constante a través de pronunciamientos que dictan jueces y tribunales. Pregunta de test de febrero de 2022. Ahí lo tenéis. Siendo de capital importancia los principios inspirados en la equidad. Pues bueno, como es sabido, si no, pues lo sabéis ya, el sistema abierto se basa en el método del case law, del caso, de la jurisprudencia, ¿no? De la repetición de sentencias que se pueden aplicar. Y por contra a esto están los sistemas cerrados, los que se denominan civil law, sistema en el que
se basa en los textos escritos, textos legales escritos, sistemas cerrados, encerrados, sistemas en que el derecho está encerrado en esos textos legales. ¿Qué supone eso? Pues que le da una importante seguridad jurídica. Eso es lo que más importante, porque sí, porque ambas partes saben que el derecho que se va a aplicar es el que está en el texto. Y por eso se interpreta ese texto, pero ambos saben, las partes saben y tienen esa seguridad jurídica que no va a ser la de pues, un caso precedente que ha habido reciente, ¿no? Es lo que está, se va a aplicar lo que dice la ley. Ojo, ¿qué tienen en común el sistema abierto y el sistema cerrado? ¿Vale? ¿Qué tienen en común? Tienen una cosa en común que cayó en septiembre de 2023 y es un derecho que no está escrito, que se denomina derecho consuetudinario, que es aquel que deriva de las costumbres, las prácticas y las creencias aceptadas como obligatorias por las personas. La costumbre. No confundáis la costumbre con la jurisprudencia, porque la jurisprudencia es aquello que dictan los tribunales y que sí, es el método del cash law, un sistema abierto, pues pero claro, supone que distintos casos juzgados van a servir de precedentes, de jurisprudencia que sirve de precedente, ¿vale? Y esos precedentes los aplican los sistemas abiertos en el siguiente caso, ¿vale? Pero el derecho consuetudinario es otro y es común a los dos, al abierto y al cerrado. Las costumbres, que son prácticas y creencias aceptadas como obligatorias por las personas. Esta forma se encuentra tanto en los sistemas jurídicos cerrados como en los abiertos, como en el derecho continental cerrado, como tanto en el civil law como en el common law, en los dos, ¿vale? Y esto es quizá lo más importante de todo el tema, ¿vale? Vamos con el tema 2. Aquí nos habla del concepto unitario y plural del derecho. Aquí nos dice, pues eso, que el derecho es una realidad que responde siempre a un todo unitario. Partimos de la idea aristotélica de que el hombre es un ser social por naturaleza y por eso el hecho de que el hombre se relacione en la sociedad supone que hay que establecer unas reglas, una forma de organizar la vida social. Esto supone que hay un derecho objetivo en el sentido de conjunto normativo, es decir, yo estudio derecho, eso es el sentido derecho objetivo, y derecho subjetivo, que es la facultad de alguien sobre una cosa o una persona. Por ejemplo, cuando yo digo, yo tengo derecho al paro, pues hablo de un derecho subjetivo que tengo. Sin embargo, si yo estudio derecho, pues es derecho objetivo. Formas de hablar de derecho. El gran legado de Roma a la prosperidad ha sido el derecho. La competición más importante es la Justinianea, denominada en el siglo XV, cuando se vuelve a recuperar el Corpus Juris Civilis. Pues bueno, aquí y en base al mismo, pues resulta que hay esos dos sistemas, el sistema abierto, el anglosajón, que sigue el derecho práctico, problemático, casuístico, y el codificador, y los sistemas cerrados, que es el codificado o encerrado en textos. Bien, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que hay unidad y unicidad del derecho? Porque está formado por una pluralidad de normas. Y para que sea un sistema que tenga unidad, pues resulta que nos vamos a encontrar con dos problemas, con las contradicciones y con las lagunas. Las contradicciones son, pues eso, pues que a un mismo supuesto va a haber distintos resultados, va a haber una contradicción. Y otra distinta, pues son las lagunas. Es decir, una norma, ocurre un hecho para el que no existe una norma que lo contemple y por tanto hay una laguna. ¿Cómo resolvemos esto? Pues bueno, para resolver contradicciones y lagunas, pues algunos juristas como Hans Kelsen, pues mantenía la creación de la estructura jerárquica piramidal, diciendo que el derecho es un todo unitario, con una estructura jerárquica y piramidal. Importante para ti. ¿Qué pasa? Pues que esta teoría es normativista, porque confía en la norma como posibilidad para crear esta pirámide legislativa en la que la norma suprema es la Constitución. Y así, ¿cómo soluciono las contradicciones? Pues yendo a la norma superior, a la Constitución. ¿Cómo
supero las lagunas? Pues a través del sistema jerárquico, porque siempre habrá una norma superior que puede aplicarse. O sea, es un sistema de dar unidad y unicidad al derecho. Y aquí lo tenemos explicado. De la unidad se derivan dos rasgos: la coherencia y la plenitud. Importante para ti. Que fijaros, cayó en febrero de 2022. ¿Qué es la coherencia del derecho? Pues que a pesar de que haya contradicciones, existen principios de otras normas, las cuales se pueden aplicar al caso. Hay contradicciones, siempre hay una norma superior o otra norma que se puede aplicar al caso. Y la plenitud es, pues que aunque haya una laguna, pues siempre se puede aplicar otra norma, de esa de la pirámide. ¿Por qué? Por analogía o por extensión. ¿Vale? Porque hay una parecida, que es la analogía, o porque se puede extender a otra similar. Bueno, pues esto es lo que va a dar seguridad jurídica. El hecho de que tenga unidad del derecho provoca seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque vamos a saber que pase lo que pase. El hecho que pase, aunque sea una contradicción, aunque no haya nada que la norma no le haya dado tiempo a regular, pues se puede aplicar. ¿Qué nos dice el concepto nuclear del derecho? Pues bueno, que pues lo justo, el derecho, coincide con lo recto. Aquellas conductas establecen un comportamiento que, pues bueno, se puede actuar correctamente. Aquí, pues, los juristas clásicos utilizan el ius, que puede equipararse a lo justo, y bueno, pues aquí tenemos el digesto, que ya nos dice que forma parte del corpus juris civilis, y pues bueno, es una obra de recopilación elaborada en el siglo V por mandato del emperador Justiniano. ¿Veis? En ese esquema también lo tenéis, lo hemos visto antes. Y bueno, hay fragmentos de obras de otros juristas que conviven en la denominada etapa clásica. ¿Veis? Recordar esos fragmentos de los juristas clásicos. ¿Vale? Esto lo teníamos aquí. Vamos a repasar esos fragmentos de los juristas clásicos. ¿Veis? Digesto, fragmentos de los juristas clásicos. ¿Lo veis? Lo tenéis aquí. ¿Vale? Importante. Sale en el tema. Cayó en 2022. Así que revisarlo. ¿Vale? Que está más disperso y en ese esquema lo tenéis más comprimido y os viene mejor. Más cuestiones. Celso define el derecho, el arte de lo bueno y lo justo. Bueno, esto nada, cosas interesantes. Ulpiano también dice que Celso habla del derecho como el arte de lo bueno y lo justo, cuestiones que pueden ser importantes para test, la opinión del catedrático sobre las notas más importantes del derecho, que son un conjunto orgánico y sistemático de normas que tienen por objeto regular la vida social del hombre con arreglo a unos valores y principios de la sociedad y que tienen que ser imperativas, porque si no, no serían normas o la gente pues las puede cumplir voluntariamente, pero bueno, tiene que tener la posibilidad de que quien no lo cumpla se le obligue a cumplirlo de forma imperativa. Bueno, el concepto de ley sobre su relación con el concepto de derecho, que ha caído muchísimas veces. El año pasado cayó. Pues hay una tendencia de reducir el concepto de derecho a un conjunto normativo legislado. ¿Por qué? Pues porque es la teoría positivista de que solo existe el derecho escrito, el derecho que conocemos, que no hay una contrapuesta con la teoría ius naturalista que dice que el derecho es aquello que todos entendemos como que es algo justo, superior a todos y que, pues bueno, todo el mundo tenemos una concepción de qué es lo justo. Entonces son dos tipos de concepciones del derecho. Hay distintas definiciones de lo que es una norma, ¿no? Tenéis varias definiciones de norma y bueno, al final la norma que puede ser, pues la votada por el Parlamento, es un concepto descriptivo, la ley positiva, votada en la Cámara Representativa, la expresión de la voluntad del pueblo, el referéndum puede ser una especie de, considera el libro, la expresión de democracia directa y no representativa. Pero claro, los referéndums son lo que son, ¿vale? No son normas, los referéndums son pues una pregunta corta. O que, ¿está usted de acuerdo? Sí o no. Entonces, claro, da para lo que da. Es evidente que el positivismo español, pues,
¿Con ley se quiere decir algo más? Sí, hay expresiones como toda ley, que son con estricta sujeción a lo justo. Ley de caballero, pues que se asegura la verdad del afirmado. Con todas las de la ley, quiero decir, pues que voy a cumplir lo ético. De buena ley, en condiciones morales. De ley, pues de forma honrada y recta. Es decir, el saber y la sensibilidad popular han expresado bajo el concepto de ley algo más que lo legislado y constituido. El árbol del derecho, pues ya veis que dentro del derecho hay muchas ramas, dependiendo de la actividad del abogado, dependiendo de la rama que se elijan, pues o que se desarrollen, pues bueno, poco a poco y nunca acabará, porque ahora también va a haber las distintas normas o derechos internacionales sobre las criptomonedas, por ejemplo. O sea, las ramas del derecho nunca se van a terminar, porque la vida va generando nuevas ramas, ¿no? Y la experiencia de los abogados, por ejemplo. La importante bipartición en derecho, la más importante, ¿cuál es? Derecho público, derecho privado. ¿Por qué? Pues porque es la que más raigambre histórica tenía, la que diferenciaba el derecho romano y por tanto ya aparece también el derecho romano. La referencia a la distinción entre una categoría y otra, ¿cuál es? Pues es el interés. Si hay un interés público, pues es derecho público. Y si hay un interés privado, pues es privado. El interés, ¿vale? Aunque si hay actos privados en que hay interés público, pues son derecho público también, ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis la diferenciación. El derecho público es el del ente público, siempre en una posición de superioridad, y el derecho público pues representa también un carácter imperativo. El privado, por tanto, son de carácter más dispositivo, es decir, podemos elegir, si podemos pactar, ¿verdad? Las personas, en nuestro ámbito privado, podemos llegar a negocios, a acuerdos, a convenios, a contratos, y pues disponer cómo obligarse, y por tanto no son imperativos unos sobre otros, sino que van al acuerdo de las partes. Y pues bueno, suele ser que tenga el carácter subsidiario también, porque bueno, pues suele ser también subsidiario como característica. Esa tabla, olvidarla porque no entra. Otros criterios de clasificación. El derecho general, por excelencia, es el derecho civil. Claro, pero os tienen que preguntar sobre la clasificación del derecho. Entonces, el derecho general, pues por excelencia, es el derecho civil. ¿Por qué? Porque en contraposición a especial, sí que es el general el derecho civil, ¿no? Bueno, el Código Civil es la ley general. ¿Veis? Cuando se habla del Código Civil, cuando se habla del Código Civil, no os van a preguntar si es derecho general. Os van a tener que preguntar si es ley general. ¿Vale? Son cosas, pero bueno. Y porque además es supletorio de último grado respecto a la ley especial. ¿Qué significa todo esto? Pues que cuando no haya ninguna norma en materia civil, pues se va a aplicar el Código Civil. Es supletorio de muchas materias, incluso el derecho penal, pues está la ley de enjuiciamiento criminal, y si no, ¿qué se aplica? Pues la ley de enjuiciamiento civil. Si hay partes en un juicio como las indemnizaciones, pues al final vamos a la normativa civil que lo va a regular, ¿vale? Luego tenemos también un concepto que es el derecho estatal y el derecho autonómico. Pues bueno, el derecho estatal es supletorio del autonómico, porque el autonómico es especial y general. Si hablo de derecho supletorio y general, sería el estatal, porque se aplica primero el autonómico. Desde el punto de vista de una autonomía, primero se aplica el derecho de la autonomía, o primero según qué materias, obviamente. Hay que distinguir según qué materias, pero aquí a este nivel no lo van a distinguir. Mejor que sepáis de forma general que el estatal suele ser supletorio y general, y el autonómico es derecho especial. Eso está claro, ¿vale? Tenéis algunos ejemplos. Derecho común y derecho particular, pues es lo mismo. En España tiene especial proyección común y particular como una distinción territorial, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el común? El del Estado. ¿Cuál sería el territorial? El de las comunidades autónomas. Por eso, cuando se hablen de derecho común y derecho particular, entended que os hablan de eso, ¿vale? Bueno, la Constitución del 78, pues obviamente respeta estos derechos autonómicos,
respeta las nacionalidades históricas y se produce un reconocimiento de la normativa anterior a la Constitución, que venía en distintas compilaciones y bueno, pues, pero en especial en materia civil. Y bueno, los hechos forales deben considerarse como una manifestación del ius singulare, pregunta de test. No como un privilegio, sino como algo singular. El derecho autonómico es absolutamente distinto al foral, no tiene nada que ver. El foral es en materia civil y el autonómico es el que se deriva de los estatutos de autonomía que crean las comunidades autónomas. Sin embargo, el derecho foral es el derecho civil que ya venía regulado o que hunde sus raíces en la historia civil de las comunidades autónomas o de los reinos, ¿no? Que hace alusión a ese tipo de foralidad, ¿no? El derecho autonómico responde a contenidos de derecho administrativo y el derecho foral a materias, instituciones de derecho civil. Aquí lo tenéis resumidísimo. El derecho escrito y el derecho consuetudinario. Pues el escrito, ¿qué tenemos? Pues en España tenemos leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las leyes orgánicas requieren de una mayoría cualificada. Ahí tenéis, artículo 81 de la Constitución. ¿Qué me tengo que saber? Pues me tengo que saber que, conforme a lo que establezca cada ley, y de forma subsidiaria, pues tendríamos que la vigencia es la que establece cada ley. Dice, las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa. Esto cayó en febrero de 2022. Pues eso, las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, si no dicen otra cosa. El derecho escrito, pues un derecho no escrito se denomina consuetudinario y se encuentra tanto en los sistemas abiertos como cerrados, que cayó en 2022. Atentos a esta. Y por eso es la nota común entre ambos. Pues bueno, coincide con la necesidad de regular esa convivencia social. El derecho puede ser consuetudinario como un conjunto orgánico, esa costumbre, pero lo más importante de la costumbre es que hay una conciencia de obligatoriedad. Es lo que hace que se transforme en una costumbre social en una auténtica norma jurídica. Por ejemplo, entrar a un edificio religioso y quitarse el sombrero. ¿Es obligatorio? No. ¿Pero qué pasa? Porque si se repite mil veces durante toda la historia, pues al final consideras que es obligatorio. Pues igual que eso puede ocurrir en el reparto de suertes de leña o en cualquier cosa que pues poco a poco se vaya generando una conciencia de que es obligatorio un comportamiento o un pago y eso hace que la costumbre se convierta en norma jurídica. Surge de forma espontánea ese derecho consuetudinario y su protagonista creador es el conjunto social. Preguntas de test importantes. Bueno, y vamos a por el tema 3. En el tema 3, ¿qué tema más importante? Pues, bueno, hay una aproximación crítica al concepto de fuente. Fuentes, lo que es la fuente, ¿no? ¿Qué es una fuente? Pues las instancias de donde se procede. O sea, procede de cierta fuente. Tenemos la postura positivista, aceptada en la actualidad, como que el derecho solo existe, y un naturalista, que dice que hay algo superior a lo escrito. Es que todos entendemos como pues, lo que es justo, lo que es de ley, lo que entendemos como justicia, ¿no? Las fuentes de producción y las fuentes de conocimiento, o como se llamaba antes, estas fuentes históricas del derecho. Tenemos que distinguir qué son fuentes de producción y qué son fuentes de conocimiento. Fuentes de producción tenemos que asociarlo a materiales, pues es una fábrica, para que tengáis memoria visual, y fuentes de conocimiento, pues son fuentes formales. Vale, vamos a ver. Fuentes materiales, según quienes las crean, por los agentes creadores, pues serían fuentes de producción. ¿Vale? Por ejemplo, el Congreso, el Parlamento Europeo. ¿Qué son fuentes formales? Pues la forma. Formales, asociar formales a forma. Las formas en que se manifiesta el derecho. Y para nosotros, son fuentes de conocimiento. ¿Por qué? Porque para conocerlas tenemos que leer, ¿no? Esas fuentes, ¿no? Las tenemos que leer. ¿Vale? Por eso son fuentes de conocimiento. La Constitución española, ¿qué es? ¿Es una fuente formal? ¿Es una fuente material? Es una fuente formal. ¿Por qué? Porque tiene forma es un instrumento que se plasma. ¿Vale? El Congreso
de los diputados, pues es la fuente material. Ambos no están desligados. La primacía de uno o de otro depende de qué sujetos e instituciones tengan el poder. Más cosas. En la Edad Media, pues había pretores, jurisconsultores, bueno, jurisconsultos. Los pretores, jurisconsultos, senado, ¿qué son? Fuente de producción. Y las leyes, edictos, las normas, que son las formas que adopta la norma, pues fuentes de conocimiento, son fuentes formales. El derecho medieval, ¿qué ocurre? Pues que hay muchas fuentes de producción. Los monarcas, las autoridades, todos hacían leyes. Y también tenían muchas fuentes de conocimiento, las leyes, las bulas, las regulaciones gremiales, pues había mucha heterogeneidad y mucha fragmentación. Es decir, la nota común hasta los siglos XIV, XIV y XV es el pluralismo jurídico, en cuanto a que había una pluralidad o coexistencia de fuentes. El Estado moderno pues, se va convirtiendo en absoluto, porque el rey acumula todo el poder. Y el rey, al final, es el que tiene la fuente de producción única. Fuente de producción, fuente formal, fuente material, fuente formal, pues acaba siendo lo que dice el monarca. Con el Estado absoluto, se pasa al Estado liberal, pues con la división de poderes, la separación del legislativo, el ejecutivo y el gobierno, y bueno, pues hay esa reducción de fuentes a una sola, el Estado, pero bueno, se pueden distinguir fuentes creadoras, como son el Parlamento, y pues bueno, el resto de fuentes, ¿no? En la actualidad se supera este sistema de fuentes, de fuentes formales y materiales. Se supera. ¿Por qué? Porque hay tres supuestos como ejemplos en que hay nuevas fuentes. ¿Por qué? La Unión Europea. La Unión Europea, pues, también crea derecho, ¿no? Es fuente material. Y luego viene la globalización, pues que hay una serie de normas internacionales para el comercio, pues que acaban siendo también fuentes formales, ¿no? Si quieres entrar en el comercio, pues tienes que seguir las normas internacionales. Y a la vez hay una desregulación o privatización de sectores, porque claro, si podemos llegar a acuerdos en el derecho privado, con arbitraje, mediación, otros sistemas de solución de conflictos. ¿Las fuentes del derecho del ordenamiento jurídico? Pues ¿cuáles son? Pues en España, pues son, según el artículo 1 del Código Civil, que tenéis que estudiar de memoria, las fuentes son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La noción de ley, pues bueno, se puede tomar en sentido amplio. ¿Qué nota común tienen las normas o la ley? Pues que las normas jurídicas son de carácter general, dictados por órganos competentes. ¿Qué características tiene? Pues la generalidad para muchos supuestos, la publicidad, que se tiene que publicar, la jerarquización, pues que se establece en la norma su posición en esa escala piramidal, en esa unicidad, y la permanencia, pues que en esas excepciones, pues hasta la derogación se mantiene. La costumbre, al Código Civil. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre no sea contraria a la moral o al orden público. ¿Cuáles son los requisitos? Pues que sea constatada y demostrable. Que quienes se ajustan a su conducta, pues bueno, que quienes se ajustan a su conducta a esa costumbre, pues le den valor, sean conscientes de que se cumple. Y que no exista ley al respecto, pues la costumbre es fuente supletoria. No puede haber ley para aplicar la costumbre. Primero es la ley, la costumbre y los principios de derecho. Si no, no tiene que haber ley para que entre en funcionamiento el segundo de las fuentes, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Para que se aplique la costumbre no tiene que haber ley. Y para que se apliquen los principios generales del derecho no tiene que haber ni ley ni costumbre. Bueno, la jurisprudencia no es fuente de conocimiento. ¿Qué es la jurisprudencia? La reiteración de sentencias. La jurisprudencia es cuando el Tribunal Supremo, de modo reiterado, es decir, no solo una, varias veces, interpreta la ley, la costumbre o los principios generales del derecho. Claro, el Tribunal Supremo se considera fuente de derecho. Ojo, decimos que no es fuente de conocimiento, no que no sea fuente. Es fuente, pero a secas. No es fuente de conocimiento. Es decir, no es fuente formal. ¿Vale? No es fuente formal. Aquí lo tenéis en rojo porque es importantísimo.
¿Qué pasa? ¿Es fuente? Sí. ¿Las demás sentencias son fuentes? Sí, pero no formales, no de conocimiento. No son fuentes. No son fuentes a secas. ¿La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es fuente del derecho? Sí, de primer orden. Y además no está recogida en esa clasificación del derecho civil, de la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. No está ahí. No está. Pero es fuente del derecho. Los derechos fundamentales en cada caso poseen fuerza vinculante, porque pues las sentencias del Tribunal Constitucional tienen fuerza vinculante para jueces y tribunales. La Constitución como fuente, pues sí, tiene un valor normativo directo, aplicable, sin necesidad de desarrollo legal, es fuente de conocimiento, es decir, fuente formal, del mayor rango y vinculante. La ley como fuente puede interpretarse de conformidad con el texto constitucional. La ley como fuente formal suprema debe concebirse a la luz de los principios contenidos en la Constitución. La Constitución incorpora principios y valores. ¿Dónde? Pues en el artículo 1.1 nos dice que los valores superiores del orden jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico. La Constitución también tiene principios como el de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadas no favorables a los de derechos, la seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Aquí tiene los principios de legalidad. Unos valores superiores y unos principios de legalidad. 1.1.1.9.3. Importante. El derecho europeo, pues también hemos visto que si el Parlamento Europeo es fuente material, ¿verdad? Hemos dicho, pues las normas que emita pues serán fuentes formales, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles son? Pues tenemos el derecho originario, que son los tratados fundacionales, y luego tenemos el derecho derivado, que son las normas que derivan de los tratados. Esta diferenciación es importante, originario y derivado. Originario, los tratados fundacionales. Derivado, las normas que la regulan, reglamentos, directivas y decisiones. Es un pequeño esquema que os habla de cómo son pues, el alcance general de los reglamentos, las directivas que son obligatorias pero permiten ese acto de transposición y las decisiones que no requieren transposición y que se pueden exigir y que afectan a un ciudadano o un particular. Y luego las no vinculantes, que son recomendaciones, dictámenes, sugerencias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues puede resolver los conflictos entre Estados miembros, entre las instituciones. El tema 4, principio general del derecho, pues bueno, también tenéis señaladas las cosas más importantes, que pues que el principio del derecho es pues norma no legal, supletoria de ella, constituida por la doctrina, aforismos y constante aceptación entre jurisconsultos y tribunales. Pues es un principio del derecho, una norma no legal, supletoria de ella, constituida por la doctrina, los aforismos, una constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. Es decir, es algo que no es ni la ley ni es la costumbre, pues es lo siguiente, la siguiente fuente, los principios generales del derecho, ¿no? Bueno, pues es eso. Una constante, un aforismo, una constante, no dice costumbre, es constante aplicación. Bueno, aquí tienes varios conceptos de principios, Aristóteles tiene conceptos de principios, las reglas, ¿qué son las reglas? Pues lo que describe brevemente cómo es una cosa, del derecho no deriva de la regla, sino que ésta se abstrae del derecho. Es decir, es un pequeño resumen que se abstrae. Bueno, aquí tienes un ejemplo de regla. Bueno. Solo desde la reiteración de soluciones análogas en casos semejantes se van formulando reglas. La regla, pues, deriva por inducción de los casos, básicamente. Los libros docentes adoptan nombre de instituciones. ¿Dónde? En el Corpus Juris Civilis, que hemos dicho antes. Aquí tenéis esta otra parte que te os digo que está, ese esquema, mirároslo, que está muy bien. Nerea, míratelo. Las instituciones pues son de Gallo, pero las recopila ¿quién? Justiniano, en el Corpus Juris Civilis. Bueno,
Dicho esto, hay escuelas de glosadores, comentaristas, hemos visto, que no deben ser considerados como auténticos principios generales del derecho, sino que son el origen de algunos principios generales del derecho actuales. ¿Vale? En los principios generales del derecho, como en el título preliminar del Código Civil, bueno, pues aquí los tenéis. En los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o de costumbre, como dice el 1.3, sin perjuicio del carácter informador. Pues bueno, ¿qué significa informador? Pues que sirven para granar, para nutrir el resto del ordenamiento jurídico. Disciplinan todas las categorías jurídicas, algunas definiciones, vivificar la ley, vivificar los demás, bueno, hacen algunas cosas. Los de la Unión Europea, bueno, pues aquí ya vamos a algo más complicado, porque es difícil encontrar que todos los países apliquen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se consolida por lo que dicen los abogados, los tribunales sus fallos, esa apariencia de buen derecho, pues sí, pues, es posible. Categorías de principios de la Unión Europea. Pues bueno, se puede considerar que la libertad, la democracia tienen un efecto directo, son principios generales del derecho. Pues bueno, sí, puede ser. Es un principio, una observancia inexcusable, los derechos fundamentales, por ejemplo, pues podrían ser, sí, podrían ser. El principio general de no discriminación, pues sí, también podría ser. La armonización. Los principios en los títulos constitucionales de los estados, pues sí, puede ser que la Carta, el Tratado de Lisboa, que incluye la Carta, pues dice que los derechos fundamentales forman parte del derecho esencial, pues sí, pues se podrían considerar principios. En los estados miembros, pues sí hay cosas comunes en los derechos de los estados, sí, pues puede ser. Luego hay también que de forma reiterada beneficia pues el orden normativo constituido por el derecho primario y el derecho derivado. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Sin más. Su utilidad en la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, bueno, pues hay alguna cosa, como la reparación de los daños causados por la Unión Europea. Pues sí, hay alguna cuestión. En la actualidad, pues se utiliza para complementar el derecho comunitario, pues bueno, se pueden colmar lagunas, complementa, algo un poco abstracto en la actualidad. ¿Son de aplicación a estados que no parezca su legislación? Sí, podría ser, pero claro, tiene que ser por un tribunal. Bueno, poco más. Y en el último tema, pues aquí vamos a las cosas más básicas. ¿La aplicación del derecho es algo automático? Bueno, pues no, hay que hacer algo como la interpretación. Porque si no se queda en algo lógico, se quedaría como en premisa mayor, la norma, premisa menor, el hecho, conclusión, aplico la norma al hecho. Ya está. Eso sería lo único, pues no. El ajuste de lo particular al caso concreto no puede ser automático. Hay una labor de interpretación. ¿Qué problemas tiene la interpretación? Pues el objeto, que son las normas, y quien lo interpreta, el sujeto, el que hace la interpretación. Según el texto, crea dificultades. No se puede plantear una aplicación automática de la norma. Kelsen ya nos decía que pues, el ordenamiento jurídico es un todo, unitario, escalonado, principio jerárquico. Bueno, pues y esa textura abierta que dice Hart, en el marco de varias posibilidades de solución que dice Kelsen, pues esto es la interpretación en sí misma. Hay dos posiciones, la logicista positivista, la voluntarista, pues que llevan la interpretación simplemente al caso, a la aplicación de la norma, como la positivista, o la voluntarista que dice pues que también va más allá, puede ir más allá de la norma, una creación libre. Bueno, pues, son dos concepciones distintas dependiendo del intérprete. ¿Cómo es esa interpretación? Pues si debe haber un diálogo con él, pues Larenz nos habla de haciendo hablar al texto, es decir, yendo un poco más allá del texto, y sin embargo Montesquieu nos dice que no, simplemente aplicación pasiva de la ley. O sea, que el juez sea los labios que pronuncian las palabras de la ley, nada más, sin ir más allá. Dos concepciones distintas. En definitiva, el artículo 1.3 nos dice que las normas se interpretarán según el sentido de sus palabras, la relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y la finalidad de aquellos. Esto nos genera dos tipos
dos cuestiones. Los métodos de interpretación y los tipos de interpretación. Importante para desarrollo y para test también, para todo. Entonces tenemos que los métodos, el artículo 3.1 lo tenemos que aprender de memoria, ¿vale? Porque son todos los métodos, o casi todos los métodos de interpretación. El literal, pues en el sentido propio de las palabras. ¿Cómo puede ser literal? De dos formas, semántico o pragmático. Cómo se habla, semántico, o el significado de las palabras, semántico, y pragmático, cómo se utiliza ese lenguaje, ¿vale? El método sistemático, pues bueno, atendiendo al espíritu de la norma. El histórico, pues atendiendo a los antecedentes históricos y legislativos. El teleológico, lo que decía Aristóteles, la teleología, la finalidad de las cosas. ¿Cuál es la finalidad de las cosas? Pues bueno, otro método que persigue saber cuál es esa última finalidad de la norma, ¿no? ¿Cuál es el fin de la norma? Y el método valorativo que permite interpretar según valores jurídicos en que se fundamenta. Los métodos no son jerárquicos, sino que todos los métodos son complementarios. Y por último, tipos de interpretación. Los tipos de interpretación son, según la fuerza vinculante, puede ser privada, la que hace la autoridad para imponerlos, o puede ser pública, según quien lo hace, ya sea administrativa o judicial. Fijaros en los ejemplos, que caen preguntas de ejemplos. ¿Los abogados qué interpretación hacen? Pues una interpretación privada. Bueno, ¿qué más? Los funcionarios, pues administrativa, es pública, ¿verdad? Y aquí tienes en relación del intérprete. ¿Cómo puede ser? Pues auténtica, judicial, cautelar y doctrinal. Auténtica, ¿quién la hace? Pues el autor. Acordaros del ejemplo de Alejandro Sanz. ¿Quién es el mejor? ¿Cuál es la interpretación más auténtica que haga de Alejandro Sanz? Pues el autor, Alejandro Sanz. La judicial, la que hacen los judiciales, la cautelar, la que hacen aquellos que asesoran para cautelarmente no llegar al juzgado. ¿Vale? Entonces aquí podemos diferenciar entre pública o privada. ¿Quién hace la cautelar? El asesoramiento público, pues los notarios y los registradores. ¿Y quién hace la privada? Pues los abogados, los gestores. ¿Para qué? Para evitar llegar al juzgado y tener el conflicto. La doctrinal, ¿quién la hace? Pues los teóricos. ¿Qué son los teóricos? Pues son los docentes. Ya terminamos. En razón del resultado, ¿cómo puede ser? Pues extensiva, es decir, que se amplía el alcance de la norma a los supuestos no comprendidos en el tenor literal. Esto permite, esta extensión, pues permite resolver las lagunas, y la restrictiva, pues es la que se limita pues a la literalidad. ¿Por qué? Pues porque solo el caso, porque claro, si sancionan o limitan derechos, pues no te puedes extender más, sino que tienes que limitarte a lo que dice la ley. El caso más evidente es las normas penales, porque no pueden ser interpretadas de forma extensiva o analógica. Pregunta de test de todos los años. Así que repasar las preguntas de test, repasar las preguntas que de desarrollo, porque suelen caer y de la forma más importante de repasar. Hacer todos los tests que os he enviado. Y si podéis ir repasando y haciendo algunos esquemas, mejor, como este, ¿vale? Tenéis lo que hemos visto del tema de hoy, de tipos. Ojo, haceros vuestro esquema de métodos, ¿vale? Porque el de tipos ya lo tenéis hecho. Haceros el esquema de métodos. Así que pues nada, muchas gracias Nerea por acompañarnos la tarde de hoy y bueno, mucha suerte para el examen que lo tenemos ya pronto. Cualquier duda me la podéis mandar, enviar por las redes sociales, por donde queráis. Y pues nada, nos veremos en la siguiente clase. Mucho ánimo y que os salga muy bien el examen. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Adiós.